Amén. Solo Él es digno de gloria y de honra. Amén. Amén. Leíamos al principio en 1 Corintios, el 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda conciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Fiel es aquel que nos ha llamado a su reino. Amén. Que a través de Jesucristo nos ha traído delante de Él. Amén. A través de la predicación de su evangelio. Amén. Del evangelio que nos muestra nuestro pecado delante de Dios. Nuestro pecado delante de nuestro Creador. Amén. Pero también nos da la salida, la gracia que Dios muestra a través de Jesucristo. Amén. Nuestra salvación está en Él solamente. Amén. Amén, amén. Damos gracias a Dios por su palabra que ha obrado en nuestras vidas. Amén. Como dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Amén. Y eso hemos venido a escuchar un poco de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Amén. Y vamos a darle la parte a nuestro hermano Miguel. Amén. Y que el Señor sea hablando en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Todos bienvenidos. Amén. Bienvenidos a nuestros hermanos, ya los extrañábamos. Allá están regresando ya el rebaño. Amén. Gloria a Dios a nuestros hermanos, también nuestro hermano Josh. Gloria a Dios que ya nos acompaña, ya tiene un poquito más de chance. Gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a aclamar delante de nuestro Dios. Amén. Una vez más, oramos. Padre, bendito Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, que nos permite estar en su presencia, Padre. Gracias que nos permitió alabar y bendecir su nombre, Padre, y poder deleitarnos en la alabanza, Señor. Que poder recordarle a nuestra alma por medio de las alabanzas cuál es el propósito de nuestra vida, para alabar y bendecir su nombre con nuestra vida, con nuestros labios, Señor. Padre, gracias, Señor. Ahora, Padre, le pedimos de su ayuda, de su auxilio, Señor, que sea usted ayudándonos, que sea usted guiándonos en medio de la predicación, Señor, que me guíe a mí, que guíe a mis hermanos, que sea usted hablando en nuestras vidas y que sea usted aplicando esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, porque solo usted puede hacer aquello que es imposible para nosotros, grabar su palabra, darnos fe, darnos arrepentimiento. Padre, solo usted puede hacerlo por medio de su Hijo Jesús. Se lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermanos. Y me acompañan al libro de Santiago. Amén. Santiago. Amén. Gloria a Dios. Ya que no escuché hojas. Hebreos, Santiago. Amén. Ya no escuché hojas. Ya. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en Santiago 1. Vamos a leer del 1 al 8. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: Santiago, siervo de Dios
y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Solo en modo de, como ya tiene rato que empezamos a la carta de Santiago, y hicimos a varias pausas, a una recordatoria, veíamos que la carta de Santiago, Santiago es el hermano, medio hermano como de Jesús, que es Jacobo. Jacobo, Santiago es la misma persona, amén. Y gloria a Dios, él era considerado un líder en la iglesia, considerado un pilar en la iglesia, pero no era considerado apóstol. Recordemos que no era, pero era un líder, un pilar de la iglesia, amén. Y veíamos la vez pasada la humildad de Santiago, que él mismo se llamaba siervo de Dios, siervo de Jesucristo, habiendo sido él el hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Y Santiago, veíamos que esta carta está dirigida principalmente a los israelitas. Por eso dice a las 12 tribus que están en la dispersión, era una forma de las tribus. Ya sabemos que ya no era, que ya las tribus, ya habían 10 tribus habían casi desaparecido, y era una forma de referirse al pueblo de Israel, al pueblo del pacto, amén. Santiago está escribiendo mayormente para judíos, para israelitas, amén, y había una dispersión, había una persecución que había hecho que todos se desparramaran por varios lugares. Y a ellos que estaban pasando por pruebas, porque esta es una carta general, no es dirigida a una iglesia, es una carta para las iglesias en general, ¿verdad? Universal le llaman, ¿verdad? Y esta carta no va dirigida a algo específicamente, pero era algo que pues estaba pasando en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de los creyentes que estaban pasando por tribulaciones, por pruebas, por persecución, amén. Y les dice algo que era chocante, que veíamos la vez pasada, que era bastante chocante para ellos y para nosotros, ¿verdad? Dice, gloria a Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Les dice, tengan por un gozo grande, un sumo gozo, un gozo supremo cuando se encuentren en pruebas diversas, pruebas de todos colores, de todos sabores. Ténganlo por sumo gozo. Amén. Y veíamos la vez pasada que qué tipo de pruebas puede sufrir el cristiano. Veíamos que el cristiano puede sufrir pruebas, veíamos que puede sufrir pruebas, y yo le ponía naturales o comunes, o puede sufrir pruebas por su fe. ¿Cuáles eran las pruebas naturales o comunes? Son las pruebas que el converso o el inconverso sufre. A los creyentes se enferman o no. Amén. El inconverso se enferma. Amén. A los creyentes tienen problemas económicos. Amén. Los inconversos también. Tenemos pérdidas de familiares. El creyente, el inconverso tiene está pasando por las mismas pruebas, las mismas luchas. Así que por estas pruebas, no podríamos decir que nosotros estamos sufriendo por Cristo si estamos en una enfermedad. Amén. O si se faltó un familiar nuestro, que digamos, wow, estoy sufriendo por el nombre de Cristo. No, esto es una prueba natural que le da a cualquier persona
cristiano o no cristiano. Amén. Pero sí, no podemos, en las pruebas naturales decíamos que podíamos no sufrir por Cristo, pero podemos sufrir como cristianos, que tiene que haber una diferencia entre lo que nosotros sufrimos y lo que ellos sufren, de la manera que sufrimos. Amén. Una persona que tiene una enfermedad en la iglesia no puede estar de la misma manera que un inconverso que está enfermo. No podemos tener la misma actitud, el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza, nosotros tenemos a quién acudir y sabemos que nuestra esperanza, que aunque este cuerpo, nuestra enfermedad nos mate, sabemos que un día estaremos en la presencia de Dios libres de toda enfermedad. Amén. Entonces, estas son las pruebas naturales y luego veíamos las pruebas que venían pruebas por causa de la fe. Esas son pruebas que son exclusivas para creyentes. O sea, un incrédulo no puede decir, estoy sufriendo por Cristo en mi trabajo, estoy sufriendo por Cristo en mi escuela. No, porque sufrir por Cristo es por ser llamados cristianos. Podemos pasar muchas cosas. Y como veíamos, como lo hablaba nuestro hermano, hay personas ahorita mismo que están sufriendo por el nombre de Cristo, que en verdad están sufriendo por ser llamados cristianos, están arriesgando sus vidas, de sus familiares, de ellos mismos, hasta la muerte, por el simple hecho de ser llamados cristianos o de tener una Biblia en su casa. Están siendo perseguidos y están buscándolos para matarlos. Amén. Amén. Que Dios los guarde. Amén. Y nosotros aquí no sufrimos por causa del nombre de Cristo grandes afrentas. Podemos sufrir malas caras, podemos sufrir que no nos inviten a alguna fiesta, que no nos hablen por teléfono, que nuestros familiares se separen de nosotros por causa de Cristo. Son las pequeñas cosas que nos tocó sufrir y que nuestro trabajo, en la escuela, nos digan que somos religiosos o que somos de todo. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra pequeña porción de sufrimiento que estamos dispuestos a llevar y a poner por sufrir por Cristo. Amén. Entonces, eso es sufrimiento para nosotros. Y de todo ese sufrimiento tenemos que tenerlo por sumo gozo. Que tenemos que tener por un gozo supremo, un gozo que es no como el mundo, que nosotros podemos gozarnos aún estar sufriendo, ya sea naturalmente o por causa de Cristo, podemos gozarnos. ¿Pero por qué? No por el gozo, no por el problema o no por la prueba en sí misma, porque no somos masoquistas. No es que brinquemos de gusto porque nos llegue una enfermedad y que digamos, wow, qué bueno que estoy enfermo. Ojalá Dios me mande otras dos. No, no nos gozamos de la enfermedad, no nos gozamos de la prueba, nos gozamos de que nuestras pruebas tienen un propósito. Amén. El mundo pasa por pruebas naturales, obviamente ellos no pasan por pruebas por Cristo, pero después de que pasan de su prueba, de su enfermedad, pasa todo y ellos no lo ven como de parte de Dios. Ellos dicen, bueno, ya me tocaba. O como a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, o en la vida, pues ya la vida me dio esto. Como si la vida fuera alguien que da, ¿verdad? Ya la vida me dio. Mira lo que la vida me dio, o como la vida me está tratando. No, nosotros no creemos que la vida nos trata o la vida nos da. Nosotros creemos que el que nos da las pruebas, da las luchas, nos da todo lo bueno, y lo que parece malo para nosotros es Dios. Dios soberano da lo bueno y da lo malo. Dios nos da la salud, pero Dios también nos da la enfermedad. Amén. Amén. Dios nos da la salud y Dios nos da la enfermedad, Dios nos da la pobreza y Dios también puede darnos la riqueza. Dios es el dador.
Nosotros no estamos echando la culpa a la suerte, no estamos echando la culpa a la vida, como si la vida fuera alguien. Nosotros decimos, Dios es el que me permitió pasar esta prueba, esta lucha. Pero a cambio del mundo, el mundo pasa una prueba, una lucha y termina y ya sale de la lucha y la prueba y dice, wow, ya salí de esto. Y le quedan algunas que otras enseñanzas de vida. Wow, no, yo aprendí de esta prueba, aprendí de esto o aquello. Pero nosotros no nos quedamos ahí, porque ellos pasan toda la prueba y al final quedan parados en el mismo lugar donde empezaron. Amén. Quedan en el mismo lugar donde empezaron, con un poquito de enseñanzas de la vida que no les sirve de nada. Pero nosotros no, nosotros pasamos por las pruebas, por las luchas, y Dios nos deja más adelante, nos deja avanzados un poquito más hacia el conocimiento de Dios. Nuestro carácter crece a más hacia Cristo, nosotros caminamos más hacia la meta, que es la imagen de Jesucristo. Amén. Entonces, veíamos que por eso tenemos que tener gozo, porque nuestras pruebas tienen propósito, no como el mundo. Amén. Así que cuando venga una prueba en nuestra vida, debemos de saber, Dios sabe por qué mandó esta prueba y hay un propósito bueno, justo, santo para mi vida y la voy a tomar con gozo. ¿Por qué? Porque de aquí voy a salir refinado, de aquí voy a salir purificado, de aquí algo Dios me quiere moldear, me quiere enseñar y voy a salir mejor que antes. Amén. Voy a salir un poquito más semejante a Cristo. Ese es nuestro gozo. Amén. Que somos moldeados más hacia la imagen de Cristo. Y luego decía que la prueba de nuestra fe produce una paciencia, produce perseverancia. La prueba de nuestra fe. Entonces, gloria a Dios. Entonces, el ser probados por estas luchas, por las pruebas, va a producir en nosotros paciencia, perseverancia. Pero dice que tenga esa paciencia su obra completa. Que seamos perfectos, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y veíamos la vez pasada un ejemplo de aquel hombre que se quebra un pie y trae su yeso, pero ya no aguanta, ya no aguanta el yeso, está desesperado, como algunos hermanos por ahí que conozco que se quitaban el yeso, porque ya no aguantaban y se quitaban y ya porque no aguantaban de rascarse o algo. ¿Y qué pasa si te quitas eso? Pronto detienes el proceso de sanación. Por eso decía que en la prueba, en la lucha, debemos de pasar en todo el proceso de la prueba, confiando en Dios, creyendo en Dios, para que Dios termine la obra en nosotros. Para que Dios cree en nosotros lo que tiene que crear alguien más a la imagen de Cristo. Sino que nosotros no te detengamos el proceso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hasta ahí a lo que vimos la vez pasada. Y ahora Santiago nos trae otra. Nos dice en Santiago 1:5 al 8, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Gloria a Dios. Santiago aquí introduce otro tema que ahorita vamos a ver que tiene conexión también con lo de arriba. Introduce el tema de la sabiduría. Amén. Ahí lo introduce como una especie de cuando usted lee un libro, que lee usted los capítulos y después más adelante va a retomar el tema de la sabiduría y lo va a exponer un poquito más. Pero aquí solamente nos introduce el tema de la sabiduría, de pedir sabiduría a Dios, de la sabiduría de Dios. Amén. Pero vamos a ver cómo se conecta también con lo que veíamos la vez pasada.
Gloria a Dios. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria a Dios. Santiago nos hace una invitación para todo aquel que tenga falta de sabiduría. ¿Cuántos de aquí estamos faltos de sabiduría? Amén. 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 Si no dijo amén, amén. Está falta. Gloria a Dios. La sabiduría, hemos visto muchas veces que la sabiduría y la inteligencia son dos cosas diferentes. Amén. El conocimiento, la sabiduría, el tener conocimiento por un ejemplo, es como un estanque. El tener conocimiento es como un estanque. Pero si ese estanque solamente está ahí con el agua, no va a funcionar. Si alguien tiene sed y no tomo yo de ese estanque y yo lo llevo, ese estanque por sí solo con agua, no va a ser aquello para lo que puede hacer. Puede saciar la sed de personas, puede apagar un fuego, puede hacer muchas cosas. Pero ese estanque de agua, si está solamente ahí reposando, no va a servir. Entonces, el conocimiento nosotros es importante, porque debemos tener conocimiento también. Ahorita vamos a ver. Pero la sabiduría es más que el conocimiento. La sabiduría es tomar de ese conocimiento que tenemos y usarlo para las diversas cosas que necesitamos. Aprendemos de Dios, estudiamos su palabra, venimos a la clase, venimos a la iglesia, a las prédicas, nos llenamos de conocimiento, pero hasta ahí tenemos conocimiento, pero de ahí falta que nosotros seamos sabios, que apliquemos la sabiduría, que sepamos cómo, cuándo, dónde, por qué sí, por qué no aplicar la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos faltos de sabiduría habemos? Muchos. Amén. Hay muchas, hermanos, muchas peticiones que nosotros no sabemos si Dios va a decir que sí o Dios va a decir que no. ¿Está de acuerdo? ¿Dios me sanará? ¿Sí o no? Puede ser. No podemos decir, sí, Dios me va a sanar. Aunque Dios nos va a sanar a todos. Un día cuando estemos en la presencia de Dios, no va a haber ningún enfermo. ¿Te cree eso? Ningún enfermo va a estar en la presencia de Dios. Así que sí nos va a sanar a todos, pero en esta tierra, debajo del sol, no podemos decir, Dios nos va a sanar a todos. O si Dios nos va a prosperar financieramente. Amén, No, diga amén, No, no hay cosas que nosotros no sabemos si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero en esta petición, hermanos, Dios nos está diciendo que todo aquel que pida sabiduría, Dios la va a dar. Amén. Dios, aquí Santiago nos presenta una petición preaprobada por Dios. A ver, cuenta que Dios agarró y dijo, aquí están mis oraciones, las oraciones que yo estoy aprobando. Si alguien clama por sabiduría, tiene el sello de aprobación. Y está esperando que alguien pida sabiduría para decir, amén, aquí está, entregada. Desgraciadamente, pedir sabiduría no es una de no está en nuestra lista de prioridades en oración, amén. O usted siempre, Señor, dame sabiduría para actuar en cierta, pedimos sabiduría, como por ejemplo, como yo voy a predicar, pido sabiduría para hablar, pero no se limita al servicio en la iglesia, sabiduría para todo, sabiduría para tratar a nuestras esposas, sabiduría para educar a nuestros hijos, sabiduría para comportarnos en nuestro trabajo, sabiduría en nuestra escuela,
sabiduría para vivir. Necesitamos pedir a Dios sabiduría para todo. Que Dios nos dé sabiduría porque estamos faltos de sabiduría. Amén. Así que esta petición está preaprobada por Dios. Si usted se frustra porque dice, es que Dios no me contesta mis peticiones, aquí está una en donde Dios le dijo amén. Está aceptada la petición. Pídala nomás, pero está aceptada la petición. Amén. Dice en 1 de Juan 5, 14, 16, no lo busque, yo se los voy a leer. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Juan aquí ya nos recuerda que si pedimos cualquier petición de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nos oye, dice, tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. ¿Quiere usted tener en cada petición que tiene? Digamos que usted tenga una lista de peticiones y quiere tener usted puras palomitas con petición contestada, petición contestada, petición contestada. ¿Qué debemos de hacer? Orar más. Muchas veces no, debemos de la lista de peticiones, debemos de poner peticiones que estén conforme a la voluntad de Dios. Y automáticamente todas van a estar contestadas. Amén, amén, amén. Porque todas las promesas en Cristo son amén. Todo lo que Dios estableció es un amén. Gloria a Dios. Así que aquí Santiago nos dice, miren, aquí está una petición aprobada, pidan la cosa que no pedimos. Amén. Por ejemplo, un ejemplo que la otra vez fui con mi hermano Gustavo, fuimos a ver algo de un patio que quiere hacer ahí en su casa y pasó, hermanos, 6 semanas haciendo un diseño, un diseño de un patio y traes tu propio diseño, y ya se presenta y todo, dice, no, pues es que esto tiene que aprobarlo un arquitecto y no sé qué, Pero mira, si no quieres batallar, aquí están unos diseños preaprobados de los patios. Esto nomás hazlo, no tienes ningún problema y todo está, el inspector, todo va a ser ok, todo perfecto. ¿Amén? Así somos nosotros. Muchas veces tenemos nuestro propio diseño y decimos, Señor, mira, aquí está mi diseño. Y el Señor te dice, es que ese diseño no califica. Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, Señor, aquello. Y dices, no, es que ese diseño no califica. Mira, aquí está un diseño preaprobado por mí. Pide sabiduría, pide esto. Esto ya tiene el ok. No va a tener nadie lo va a rechazar. Amén. Y aquí Santiago, vuelvo a decir, nos invita a que pidamos sabiduría, porque esa petición está aceptada, aprobada, sellada y firmada por Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Dice que el principio de la sabiduría, solamente los cimientos de la sabiduría, el ABC de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que nadie puede tener sabiduría si primeramente no tiene el temor de Dios. Fíjense, puede haber una persona que hace las cosas y dices, wow, qué persona que toma decisiones bien correctas en su vida. Trata de ser cuidadoso en las decisiones que toma, es muy consciente, piensa las cosas, trata de meditar cada paso que da en su vida, cada decisión, y dices, wow, esa persona es sabia. Solamente que no conoce a Dios.
esa persona es un ignorante. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría no está, que es el temor a Dios. Dios la sabiduría no es hacer las cosas correctamente todo el tiempo como el mundo lo espera, o no fallar en nada. No, la sabiduría empieza primero por el temor a Dios. ¿Por qué hacemos lo correcto? ¿Por qué queremos tomar decisiones para aquí, para allá? ¿Por qué? Porque primeramente tenemos el temor de Dios, porque sabemos que Dios nos está mirando, Dios está escudriñando nuestros caminos, nuestros pasos. Lo que nos mueve a tomar decisiones es el temor a Dios. Lo que nos detiene a no tomar otras decisiones es el temor a Dios. Así que sin temor a Dios, si una persona no tiene temor de Dios, usted no le puede estar enseñando cosas y cosas. ¿Por qué? Porque no sirve de nada, porque los cimientos no están. Construye usted una casa sin cimientos. ¿Y qué pasa? Se va a caer. El cimiento es el temor a Dios. Se tiene que sobreedificar la sabiduría sobre el temor de Dios. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque Dios es mi Padre, porque Dios me mira, porque Dios es el que escudriña mi corazón. ¿Por qué no voy a hacer aquello? Porque Dios me mira, porque Dios es mi Padre. Entonces, la sabiduría está cimentada en el temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que pedir a Dios sabiduría. Pedir a Dios que nos dé sabiduría. Pero, ¿cómo llegará esa sabiduría? Estará de repente usted junto a la ventana y entrará un rayo de luz. Y entrará a su corazón y usted dirá, wow, ahora entiendo. ¿Ah? La sabiduría es algo que viene de Dios y actúa de manera sobrenatural. No sabemos cómo Dios la aplica a nuestra vida. No sabemos la manera misteriosa que obra nuestra vida, pero sí sabemos los medios que Dios usa para aplicar esa sabiduría. Amén. Dios usa primeramente su palabra. Nadie puede decir que es sabio en Dios si no conoce nada de la palabra de Dios. Por eso decía que un conocimiento sí es necesario, el conocimiento de Dios, porque es el estanque donde la sabiduría viene y toma esa agua para usarla. Pero si no hay ningún conocimiento de Dios, no hay nada, no sabemos nada de Dios, ni quién es Él, ni qué le agrada, qué le desagrada, nada. Ese estanque está seco. ¿De dónde va a tomar la sabiduría agua para apagar fuegos, para saciar la sed? No hay. Por eso es importante que tengamos el conocimiento de Dios. Es importante. Por eso venimos a las clases, por eso estudiamos, por eso leemos libros, por eso escuchamos prédicas, venimos le oramos al Señor. Amén. Porque queremos tener el conocimiento para poder ser sabios. No estoy diciendo que el conocimiento sea la sabiduría, estoy diciendo que la sabiduría necesita tener el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Proverbios dice, Proverbios 2, 6 al 7, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Fíjense cómo dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Jehová es el que da la sabiduría. Amén. Así que Él la va a dar por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Gloria a Dios. Amén. Así que es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios para que de ahí poder ser sabios. Dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, al humilde.
Amén. La palabra de Dios nos hace sabios. No se necesita tener un doctorado, una maestría para ser sabios en Dios. Se necesita buscarle a Dios. Dice que hace sabio al sencillo, al humilde, a aquellos pescadores que venían del vulgo, Dios los hizo sabios por medio de su palabra, con el poder del Espíritu Santo. Dios hace sabio al sencillo, a cualquiera que realmente le busque. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es necesario pedirle a Dios sabiduría, orarle, Señor, dame sabiduría, pero Dios la va a dar en el contexto también de estar escudriñando su palabra. Amén. Esta no es la imagen del cristiano sentado viendo televisión y diciendo, Señor, dame sabiduría. ¿Cuándo llegará sabiduría a mi vida, Señor? No es la imagen, sino es de aquel que está clamando, que está pidiendo, pero que también está escudriñando su palabra. Señor, dame sabiduría, no entiendo esta situación en mi vida, Señor. Ayúdame a discernir tu voluntad, ayúdame a conocer tu voluntad. De hecho, el hecho de estar escudriñando su palabra es lo que refleja nuestro anhelo de pedir sabiduría. Amén. Yo puedo decir, Señor, dame sabiduría, pero no leer la palabra de Dios. Y no somos coherentes con lo que estamos pidiendo. Amén. No es lógico pedirle a Dios sabiduría, pero no saber nada de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mi esposa me compartía de personas que se aprenden a capítulos completos de la Biblia. Amén. Y a veces no podemos con un versículo. Me comentaba hace rato de un grupo, los waldenses, algo así me decía, de que se aprendieron todo el Nuevo Testamento de memoria. Nancy Leigh de Moss, una de las que había en nuestros corazones, se sabe un evangelio completo y varios libros de la Biblia de memoria, y dices, wow, eso es sabiduría. No, eso es conocimiento, y eso es un deseo de tener el conocimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, para cuando vengan las situaciones que se presenten en nuestra vida, la palabra de Dios viene y dices, no lo hagas, haz esto, haz aquello. Y ahí es donde se manifiesta la sabiduría. Porque vas y tomas del estanque que está rebosando de la palabra de Dios y lo usas para aquello que se te presenta en la vida. Amén. Pero si nuestro estanque está seco, se va secando como el Leibniz, ya le rascamos ahí lodo, uno que otro versículo. ¿Cómo vamos a poder agradar a Dios si no sabemos lo que le agrada? Amén. Entonces, y eso es para todos, no creo que es para nosotros, para ustedes, es para todos nosotros. Todos necesitamos conocer más su palabra para poder ser más sabios, para poder usarla. Amén. Y eso es lo que Dios usa, dice Salmo 119, 92. No lo busque, yo se lo voy a leer. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Fíjense qué hermoso versículo. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Este salmista está diciendo, cuando llegó la aflicción, cuando ya llegó la aflicción a mi vida, tu palabra ya era mi delicia. Y tu palabra me sacó de la aflicción porque tu palabra ya era mi delicia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Viene la aflicción y ahí es cuando agarramos la palabra. Señor, ayúdame a que tu palabra sea mi delicia. No, dice el salmista, tu palabra ya era mi delicia, venía siendo mi delicia, fue ayer, antier, el año pasado mi delicia. Y cuando llegó la aflicción, tu palabra ya era mi delicia, por eso en mi aflicción no perecí, porque tu palabra fue mi delicia.
No hay nada de malo, ¿verdad? En el momento de aflicción, agarrar la palabra y aferrarnos a él, a la palabra. Pero nuestro llamado es a que la palabra sea nuestra delicia para cuando llegue el día malo, el día de la prueba, salgamos librados, salgamos glorificando a Dios. Amén. Que nos comportemos sabiamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. También Dios usa otro medio para impartirnos sabiduría. Pues estamos viendo en Santiago que dice, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. Y vemos que la palabra es la sabiduría, pero también hay otra sabiduría de Dios, que Dios usa, que es el consejo, la exhortación, el que otro te aconseje, te llame la atención. Amén. Dice Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Lo voy a volver a leer. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿A cuántos de aquí nos gusta que nos corrijan? Decía, hermano, a mí me encanta que me llamen la atención. Me encanta que me corrijan y que me regañen. ¿Verdad? No, ¿verdad? Nadie nos gusta que nos llamen la atención y que nos digan lo que estamos mal. Todos queremos decirlo. Aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Así dicen en mi pueblo, ¿verdad? No sé si en su pueblo. Todos queremos tener la razón. Pero aquí dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Cuando aborrecemos la instrucción, que alguien nos corrija, estamos desechando a Dios. Amén. No, yo no desecho a Dios, yo deseché al hermano, porque vino y me dijo no sé qué. Pero el hermano vino y te dijo palabra de Dios, o si entonces tú desechaste a Dios. Amén. Amén. No espere que Dios se le presente, se me presente a mí y Dios nos exhorte y diga, mira, está haciendo las cosas mal. Ay, Señor, no. ¿O quién va a rechazar a Dios? A nadie en enfrente, ¿verdad? Pero al hermano que te corrige, que te instruye, a ese sí lo rechazamos. Entonces, si usted desprecia la corrección, la enseñanza, si usted dice, voy a venir a la iglesia, me voy a sentar ahí, pero no quiero que nadie me diga nada. ¿Sabe que hay personas que vienen a la iglesia así? Ok, está bien, voy a ir a la iglesia, voy a sentarme, pero a la primera que alguien me empiece a decir algo que estoy haciendo mal, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos. Dice que esa persona es ignorante porque está rechazando la reprensión de Dios. Amén. Obviamente el que viene a reprender, a exhortar, tiene que venir con palabra de Dios, tiene que venir con una actitud correcta, con una actitud de amor, considerándose a sí mismo. Amén. Y exhortar no es esta palabra que tenemos nosotros, no es la idea de nosotros que venir como un niño regañado, ya te dije que vengas a la iglesia, ya te dije que no vayas. No, eso no es exhortar. La palabra exhortar significa colocar en la mente. Amén. Déjenme buscarlo, aquí lo tenía. La palabra significa nouteteo, que es en amonestar, es colocar en la mente. ¿Qué pasa? Cuando alguien no está pensando bíblicamente, que alguien no está pensando como Dios nos enseña en su palabra, viene el hermano con amor, viene la hermana con amor y le dice, hermano, hermana, la forma que estás dirigiendo tu vida, la forma que estás pensando o lo que estás haciendo no va de acuerdo a la palabra de Dios. Déjame ayudarte a colocar en tu mente lo que Dios dice que le agrada. Eso es exhortar. Con la palabra de Dios se muestra lo que está haciendo mal el hermano, la hermana, se coloca en su mente y el otro hermano brincando de contento dice, wow, hermano, gracias. Así, ¿verdad?
Qué bueno que me exhortó. Qué bueno que me libró de mis malos pensamientos. Qué bueno que me libró de pensar mal. Ha cambiado mi mente a a la mente de Cristo. Mi mente estaba desviada, pero me ha ayudado, hermano, a poner mi mente para agradar al Señor. Amén. Esa es la actitud de exhortar. La exhortar es cambiar la mente del hermano, no a lo que yo pienso, no a lo que yo creo, es a la mente de Cristo, con la palabra de Dios. Amén. Entonces, es un acto de amor exhortar. Amén. Y esta sabiduría, clamamos por sabiduría, pero esa sabiduría no quiere. Ahora sí que le pedimos a Dios sabiduría, pero queremos que nos la manden en un diferente envase, ¿verdad? No me la envuelvas en el hermano, ¿verdad? Envuélveme de diferente forma, pero no me dé sabiduría con el hermano porque me voy a avergonzar o me va a humillar, me va a sentir humillado. No, Dios da sabiduría y Dios la da a través de su palabra y a veces usa hermanos o hermanas para transmitirnos su palabra. Amén. Y es ahí donde debemos de ser humildes para dejarnos ser corregidos, dejar ser que seamos enseñados. Que alguien nos diga lo que Dios le parece. Porque si nos montamos en nuestro macho, pues dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Pero Dios atiende al humilde. Cuando nos humillamos, decimos, sí, hermano, hermana, sí, tiene razón, estoy haciendo mal. Amén. Entonces, pidan, ¿cuántos quieren ahora seguir pidiendo a Dios sabiduría? Amén. Pero estemos de acuerdo de la manera que Dios la va a mandar muchas veces. Porque Dios no se le va a presentar una luz que lo va a rodear, ¿verdad? Queremos algo así, ¿verdad? Que una luz nos rodee y que nos empiece a resplandecer la cabeza y luego baje nuestro corazón y que digamos, wow, ahora entiendo, ¿verdad? No, a Dios va a usar medios que a lo mejor nos van a hacer que nos humillemos, que hacer que aceptemos lo que está mal en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios a San. Y fíjese, Santiago 1:20 al 22, no lo busque. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dicen, reciban la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad, porque es la palabra de Dios, o sea, no es la palabra del hermano. Reciba la palabra con humildad. Dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, pero que recibamos la palabra de Dios. Amén. Fíjense, Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros. Pablo le decía a los romanos, yo os conozco que ustedes están llenos de bondad, de amor, a tal grado que ustedes se pueden amonestar los unos a los otros. Amén. ¿Podemos amonestarnos los unos a los otros aquí? Sin que nos enojemos y que digamos, no vuelvo. No voy a volver. Va a ver, para que se les quite. Amén. Mire, si hacemos eso, el que perdemos somos nosotros, porque el reino de Dios no le pasa absolutamente nada. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en su trono. Si nos ponemos en un berrinche y decimos, oh, vuelvo. No, perdemos la bendición nosotros. Nos volvemos altivos, arrogantes, que no queremos ser instruidos, que no queremos ser corregidos, que no queremos que se nos toque nuestra vida, porque venimos a la iglesia con un globo. Venimos a la iglesia con un globo de protección. ¿Ah?
Gloria a Dios, amén. Así que ese no es la idea de la iglesia. La idea de la iglesia es de que nuestras vidas van a ser tocadas. Cuando usted le permitió a Dios, se puede decir así, ¿verdad? Señor, aquí está mi vida. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, le está diciendo usted, Señor, te doy permiso de que toques mi vida. Te doy permiso de cambies mi forma de vivir, de que me digas cómo tratar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, cómo comportarme en mi trabajo, en mi escuela. Te doy permiso de que modifiques mi vida. Pero decimos al final, pero hazlo tú, Señor, que no me diga el hermano nada. ¿Cómo? Entonces quiere decir que no, queremos entonces mejor sentarnos en nuestra casa, leer la Biblia y que Dios nos cambie ahí, ¿verdad? Pero no, a Dios le plació usar para muchas veces moler nuestro orgullo, usar a otras personas para decirnos muchas veces lo que estamos haciendo mal. Amén. Queremos sabiduría, pero debemos estar dispuestos a aceptar la forma en la que viene muchas veces sabiduría. Y si somos humildes, podemos recibir esa sabiduría de Dios, que va a cambiar y va a producir frutos en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. En el 6, en Santiago 1:6, ahí donde íbamos, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Así que debemos de pedir sabiduría, pero dice que la pidamos con fe. ¿Cómo usted se concentra para pedir con fe? Aprieta sus ojos, agarra sus manos así. Ay, Señor, Señor, Señora. ¿Cómo se pide con fe? Dice, yo le pedí con toda la fe de mi corazón. Nosotros no podemos producir fe. Por más que le haga así y apriete su corazón y Señor, yo lo creo, lo creo. No, la fe, la palabra pistis, fe, siempre es un don divino, no es algo que podamos producir nosotros. Estamos acostumbrados a que el mundo dice, yo tengo mucha fe. No, ellos usan la palabra, pero no es la fe de la que habla la palabra de Dios. Lo usan como una forma de hablar, pero la fe a que se refieren ellos, tengo una confianza en esto. Pero la fe bíblica, la fe de Hebreos 11, que es la convicción y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, esa fe solamente es una fe divina, una fe que está 100% garantizada de que lo que se pide se va a obtener. Amén. Entonces, dice que pidamos con fe. Está un poco ahí como medio, ¿cómo me pides que a Dios que pida con fe? Si yo no puedo producir la fe que tú me pides que pida. Amén. Ahí es donde es un misterio, pero nosotros debemos de pedir porque Él produce en nosotros, pero usará su palabra para producir la fe. Dice que la fe viene por el ¿qué? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a producir fe en nosotros que nos hace creer y pedir con fe a Dios. Es como un círculo, ¿verdad? Pero Dios usa su palabra para producir la fe en nosotros, que nosotros luego oramos a Dios que nos dé sabiduría y Él nos da sabiduría para entender la misma palabra que nos dio la fe. Ya los enredé, ¿verdad? Pero todo viene de Dios. No es algo que usted diga, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. No. La palabra de Dios produce la fe en nosotros. Amén. Dice que pidamos con fe. Amén. Gloria a Dios. Dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Amén. Así que la fe es un regalo divino de Dios. No podemos producirla nosotros. Gloria a Dios. Pablo le pidió a Dios que le quitara su aguijón 3 veces. ¿Usted cree que él pidió como dice el mundo?
¿Usted cree que él pidió con fe? Como dice el mundo, yo tengo fe, pido con fe. Él le pidió a Dios, ¿verdad? Y el Señor dijo que no. El pedir con fe no significa que, el tener fe no significa que todas las promesas, lo que estemos pidiendo, o esta frase de pedir con fe no significa que nos va a ser concedido todo aquello que pidamos. Pero específicamente en esta oración, en esta petición, Santiago nos dice que esta petición está preaprobada, que la pidamos, que está aceptada por Dios, que Dios no va a dejar. Y dice que no dará él solamente sabiduría, sino que dice que dará abundantemente y sin reproche. O sea que él no va a dar una pizca, sino que cuando necesitemos sabiduría, que él la va a dar abundantemente y sin reproche. Y nos va a dar sabiduría, ¿para qué? Para que todas las cosas salgan como nosotros queramos. Amén. No, ¿verdad? Nos va a dar sabiduría para poder, en medio de la prueba, en medio de la lucha, poder agradarle a Dios, poder glorificar su nombre, poder salir más a la imagen de Cristo, aunque las cosas humanamente no hayan salido como nosotros decíamos. Usted puede decir, en esta situación actué con sabiduría, pero me corrieron del trabajo. En esta situación actué con sabiduría, pero mi familia no me habla. Entonces no estamos buscando los buenos resultados. El actuar sabiamente no siempre es porque nos va a salir las cosas bien. El mundo dice, wow, fuiste sabio, ¿por qué? Te salieron las cosas como tienen que salirte. Bien. No. La sabiduría de Dios es para agradar a Dios, para servirle a Dios, para ser más hechos a la imagen de Cristo. Entonces podemos actuar sabiamente y aún pagar consecuencias por nuestra sabiduría. Amén. Entonces, eso es pedir con fe. Y este versículo a veces se puede usar como no dudando nada, porque Dios no le dará nada al que duda. Y a veces en los cristianos a veces he escuchado de personas que están diciendo, es que ay, me siento enfermo. No digas que estás enfermo, no dudes. O dicen, no creo que Dios me vaya a sanar. No dudes, quítalo de tu mente, borra de tu mente que Dios no te va a sanar, porque ya estás dudando. Y si dudas, ya Dios no te va a sanar. Eso está incorrecto. No sé, sino porque es el poder mental de mi optimismo. Eso es más metafísica. Es el poder que yo no traiga ningún pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque vas a traer lo contrario. No, así no funciona. Podemos pensar que Dios nos va a hacer algo todo el tiempo positivo y aún así Dios no hacerlo. Amén. Entonces, gloria a Dios. Esto no es pedir con fe. Dice que no dudemos nada, pero está hablando en el contexto de la sabiduría. Que Dios va a dar la sabiduría necesaria para todos los áreas de nuestra vida. Amén. ¿Por qué no se nos dificulta pedir sabiduría? Porque el pedir, cuando pedimos algo, estamos reconociendo que no lo tenemos. Cuando usted pide un favor o pide algo, usted está reconociendo que usted no puede hacer aquello lo que está pidiendo. Entonces requiere humildad, requiere reconocimiento de que no hay en nosotros lo que estamos pidiendo. Entonces, ¿por qué Dios no nomás nos da la sabiduría y ya? No, Dios quiere que se la pidamos. Porque cuando le pedimos a Dios sabiduría, estamos reconociendo que nosotros no la tenemos y que la sabiduría viene de Dios. Que Dios es el dador de la sabiduría. Y que debemos de aprovechar esa petición que está aceptada de Dios. Que Dios va a dar sabiduría en nuestra vida para agradarle. Dios nos la va a dar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el contexto con el que estábamos viendo de Santiago, que estaba hablando de que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Si podemos conectarlo con lo que ahorita estamos hablando,
¿En qué momento es cuando más nos falla el ser sabios? Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas. Usted me puede decir ahorita, hermanos, le digo, hermanos, ¿qué haría ahorita si empieza a temblar de una manera como tembló aquella vez? Empieza a temblar horrible. Usted diría, no, hermano, yo agarraría a mis niños, lo abrazo y ordenadamente me voy por la puerta de salida. Bueno, eres esa, pero vamos a caer. Usted puede decir, en el momento de que no está el momento de la prueba, usted sabe lo que supuestamente debería hacer. Pero ¿qué pasa cuando llega la prueba? Sale corriendo y los niños los deja aquí. ¿Y Gustavito dónde está? ¿Allá? ¿Qué quedó? Jugando con Jonathan. ¿Verdad? En el momento de la prueba es cuando la sabiduría nos falta. Cuando nos falla. Cuando sentimos la prueba venir en nuestra vida es cuando muchas veces ni siquiera deseamos saber lo que Dios quisiera decirnos. Porque a veces no nos gusta. Y es ahí donde a veces, muchas veces necesitamos el consejo de otras personas que nos exhorten, que nos digan. ¿Por qué? Porque en esos momentos nuestras emociones, nuestro corazón está amarrado al problema y muchas veces, a veces sabemos lo que debemos de hacer, pero a veces no queremos hacer lo que debemos hacer. Y es ahí cuando necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, pidamos a Dios sabiduría en los momentos de prueba, en los momentos que no esperamos a la prueba también. Pero en los momentos de pruebas es más difícil muchas veces actuar sabiamente. Cuando viene la lucha, cuando viene el problema, es donde ahí sí somos probados. Porque vuelvo y repito, cuando no está pasando nada, todos sabemos qué hacer. Amén. Pero en el momento de la lucha, de la prueba, ahí se nos borra el cassette. Y nos falta la fe, nos falta la confianza, empezamos a dudar. Y es donde debemos de pedirle a Dios sabiduría para saber actuar. Amén. Gloria a Dios. Así que esta petición es específico, que esta petición está aprobada, que no dudemos, que no seamos inconstantes. Dice que porque el hombre inconstante, el que duda es inconstante en todos sus caminos. Que si dudamos vamos a estar para acá y para allá como un barco sin timón. Que no dudemos en el momento de la tempestad. Pero no significa que se aplique para todas las peticiones. Está diciendo que en la sabiduría Dios prometió. No dice que Dios prometió, que pida a Dios porque Dios prometió sacarte del problema. No, dice Dios prometió darte la sabiduría aún en medio del problema, aún en medio de la aflicción. Pidamos sabiduría. Amén. No es para todo tipo de peticiones. Amén. Es como si, por ejemplo, si yo le digo, hermano Martín, váyase a la Casa Blanca y póngase ahí, pida su green card. Se la van a dar. No dude. No dude, ¿eh? Vaya. Sí, hermano, no, hermano, pero ¿por qué voy a pararme y voy a pedir que me den mi green card? Que mi residencia. Si usted duda, no tiene fe. Y va a decir, hermano, pues es que eso no es fe, es que nadie me ha dicho que estén dando green cards. Yo le voy a decir, hermano, crea, solo crea. Va a decir, es que eso no es creer, eso es absurdo. Pero en el cambio en Santiago nos dice, ahí está aprobada, sabiduría para todo aquel que quiera agradar a Dios. Fórmense, aprobado, la cosa que no pedimos sabiduría. Amén. No pedimos, ya esa petición está aprobada, concedida por Dios y debemos de pedirla en el momento que no hay prueba, en el momento que hay lucha, en todo momento, si queremos agradar a Dios.
Porque cuando no pedimos, estamos diciendo que nosotros podemos agradar a Dios a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Con esto termino. Amén. Gloria a Dios. Amén. A todo aquel, a creyentes, no dependamos de nosotros mismos, pidámosle a Dios sabiduría y llenemos de su palabra para que el estanque esté lleno. Amén. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia, que se desborde de nosotros la palabra de Cristo. Amén. Y otra exhortación a que seamos humildes cuando recibamos la corrección. Que si viene con la palabra de Dios, que si es Dios hablando de acuerdo a su palabra, que digamos, gracias Señor. Gracias Señor por quitar mi forma mala de pensar y poner la tuya. Amén. Y si alguien aquí no ha creído todavía en Cristo, aunque haga las cosas correctamente en su vida, aunque piense que tiene sabiduría y que no se ha equivocado en muchas cosas, si no tiene a Dios en su corazón, no hay sabiduría de Dios en él. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no has creído en Dios, si no has creído en Jesucristo para perdón de tus pecados, si no te has arrepentido de tus pecados, te invitamos el día de hoy. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Sé sabio, pero no seas sabio en tu propia opinión. Sé sabio creyendo en Cristo, arrepintiendo de tus pecados, solamente en Cristo para salvación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Amén. Padre bendito Dios, gracias Señor, gracias Padre por recordarnos por medio de su palabra, Señor, que le necesitamos, Señor, que necesitamos día a día sabiduría para vivir nuestra vida, Señor, que en las pruebas, en momentos de calma, en momentos de tempestad, necesitamos sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener la humildad de poder pedir dirección, de querer agradarle, de querer saber cómo dirigirnos en nuestra vida, Padre, y que podamos clamar por sabiduría y que usted la enviará, Señor, que sabemos que usted lo hará, Señor. Padre Santo, ayúdenos a aceptar de la manera que viene en nuestra vida, que seamos corregidos, que seamos cambiados y transformados más a la imagen de Cristo. Gracias, bendito Dios, le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo dice nuestro versículo? De discípulos les dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Marcos 8, 34 y 35. Amén. Dios les bendiga, hermano.